Buenas tardes. Les quiero presentar la conferencia de la Fundación Chile, los desafíos de desarrollo sustentable que Chile enfrenta al 2030, que estará a cargo de Marcos Kulka, Andrés Peche, María Eugenia Fernández y Ulrike Wroczek. Marcos es ingeniero comercial, MBA de la Universidad de Berkeley, director de Austral Capital, director de AmCham y gerente general de Fundación Chile. Andrés es ingeniero civil industrial, MBA de la Università Bocconi en Milán, fundador de Emprende Fundación Chile y presidente y gerente de nuevos negocios y sustentabilidad de Fundación Chile. María Eugenia también es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y subgerente de desarrollo de negocios en Fundación Chile. Ulrike es químico ambiental, magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile y subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile. En primer lugar, dejo con ustedes a Marcos Kulka. Bueno, muchas gracias por la invitación a Protagonistas 2030 para la Fundación. Para nosotros de verdad es un orgullo, estamos muy entusiasmados de poder contarles en qué estamos trabajando. Y lo primero que, a ver si es esta, no, esta, sí, para que no me reten, las preguntas las pueden hacer al hashtag Fundación Chile o Protagonistas FSH. Entonces hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a partir por contarles, y tengo el desafío de hacerlo en 10 minutos y tengo como 40 slides. Con que les deje 2 o 3 grandes conceptos me quedo satisfecho. Entonces lo primero es contarles en el mundo que estamos hoy día viviendo, este mundo VUCA, un mundo que es absolutamente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces la paradoja es cómo podemos vivir en este mundo en el cual hoy día obviamente los cambios son en forma acelerada. La población solamente en los últimos 200 años ha incorporado al planeta unas 5.000 y tantas, 6.000 millones de personas. Ya en términos de emisión hemos pasado muchos de los límites, en este caso las emisiones de CO2, más de 400 partes por millón, lo que ven a lo largo de, o sea, si nos vamos muy para atrás, por primera vez estamos en los niveles que estamos actualmente. Y tiene que ver esto con el patrón de consumo que tenemos hoy día. Un patrón un poquito irracional, un poco absurdo. Compramos un taladro y lo usamos solamente 15 minutos en toda la vida. O estudios como McKinsey muestran que compramos un auto y el 94% del tiempo lo tenemos parado, con todo lo que significa en, obviamente, contaminación, utilización de materiales críticos, la mitad del tiempo las oficinas desocupadas. Y esto es para poder mostrarles cómo es una tonelada de CO2, lo representada en estas esferas. Esto es en Nueva York. Acá podemos ver un día de emisiones y cuando lo llevamos a un año tenemos Manhattan completamente bajo esta contaminación de CO2. Cosas que son increíbles, como que en China solamente en 2 años utilizó la misma cantidad de cemento que Estados Unidos utilizó en un siglo completo, en el siglo XX. O ciudades, que va a ser la principal forma de cómo nos vamos a organizar. Más del 70% de la población va a estar organizada en ciudades donde desde ahí van a venir el mayor consumo tanto de energía, de agua, de emisión de CO2. Entonces, si seguimos con este patrón lineal de consumo, con esto un poco irracional y absurdo, definitivamente al 2025 vamos a necesitar 2 planetas. Y una frase muy destacada de Barack Obama decía que somos la primera generación en sentir el cambio climático, pero a su vez somos la última generación en poder hacer algo para poder revertirlo. Pero tenemos algunas esperanzas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Aquí mostramos cuánto tenía que trabajar una persona para tener 1 hora de luz para poder leer. Pasamos desde 15 horas de trabajo para poder tener 1 hora de una lámpara de querosene a hoy día milisegundos si lo vemos en función de los LED.
el genoma humano, la identificación del genoma en términos de plazos y de costos no tiene nada que ver a lo que significó el proyecto. Hoy día, con menos de $100, ustedes pueden identificar parte de su ADN. La penetración de la tecnología, la electricidad, la ampolleta, para llegar a un grupo masivo de personas, una penetración importante, se demoró casi 50 años. Los teléfonos inteligentes, un par de años, y si nos vamos a plataformas que hoy día utilizan principalmente muchos de los milenios, en días alcanzaron millones de personas utilizándolo. La cantidad de equipos conectados, más de 50.000 millones de equipos conectados. Y si nos vamos a la bolsa americana, nos damos cuenta que las principales compañías que hoy día tienen la mayor cantidad de capitalización bursátil ya no son las petroleras, no son los bancos, estamos hablando de todas las empresas de tecnología que todos ustedes conocen y además participan en ellas, como Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Y además de este cambio, o sea, del tema del cambio climático y del tecnológico, tenemos un ciudadano distinto. Un ciudadano que quizás hoy día ya no le importa tener una propiedad, más bien se preocupa del uso. Queremos que nos lleven en un auto, queremos a través de un Airbnb consumir quizás una segunda vivienda, pero no necesariamente tenerla. Estamos mucho más en una organización que se mueve por la colaboración, más que esta relación unilateral con las marcas. Queremos compartir más que tener solamente todas nuestras cosas en términos privados. Y quizás puede ser mucho más relevante el tema de la reputación y la confianza que el poder adquisitivo. Este es el nuevo ciudadano y esto ha llevado a distintos modelos, interesantes modelos de negocio que permiten obviamente utilizar las tecnologías, las plataformas, el compartir. Todas esas las conocen. Ahora, el gran problema que tenemos es que la tecnología va cambiando en años, 1 o 2 años. Hoy día prácticamente existe cualquier tecnología para cualquier cosa. Pero la adaptación humana se demora una década y es ahí donde encontramos esta brecha que es esa línea punteada, en donde cómo se va a adaptar la regulación, cómo nosotros mismos nos vamos a ir adecuando a las posibilidades que nos da esta tecnología. Y obviamente hay proyecciones que desde los trabajos el 50% de las personas pueden ser reemplazadas, pero yo diría que van a tener que cambiar parte de sus trabajos dada la automatización, el Internet de las cosas, la robotización. Entonces, lo que les he contado son estas 3 grandes tendencias que cuando se juntan nos dan oportunidades y esperanzas a crear nuevos modelos y de nuevas iniciativas, como el cambio climático, la 4ª revolución industrial y la economía colaborativa. Y acá vemos diseños de 2 ciudades que tienen la misma cantidad de población, pero a pesar de eso, Barcelona es mucho más eficiente en términos del espacio que ocupa, en términos de la contaminación que emite. Y oportunidades para Chile, que solamente me voy a referir a ellas, no voy a entrar en profundidad, pero hemos sabido aprovechar quizás desventajas para aprovechar y transformarlas en una ventaja, como por ejemplo estar liderando el ranking de terremotos, estamos justo en el anillo, pero a pesar de eso tenemos parte de la ingeniería más sofisticada en el mundo, antisísmica, o tenemos un desierto que podríamos decir que es árido, tenemos la mayor radiación del mundo, pero hemos sabido aprovecharlo. Por ejemplo, dado la cantidad de noches despejadas, baja falta de precipitación, y la hemos transformado en que Chile va a tener más del 70% de la observación astronómica, por lo tanto desde acá se van a ir descubriendo nuevas cosas en el universo. O esta misma radiación la hemos transformado en ser hoy día un caso a nivel mundial de la energía solar, cuando nadie pensaba hace unos 10, 12 años que la energía solar iba a ser un recurso competitivo y que desde Chile incluso podríamos hasta exportar energía solar a otros países. Cuando lo vemos en tamaño, somos un país chico, comparado con China, mucho más chico en población, en PGB, en su tamaño, y eso cuando lo traducimos a minería, bueno, somos muy grandes. Tenemos 1/3 de las reservas, 1/3 de la producción y con un montón de desafíos que hacen que quizás de una industria basada en recursos naturales pasemos a la economía del conocimiento, porque se necesitan todo lo que les conté de la Revolución 4.0 para poder sobrepasar parte de los desafíos de la minería, o la electromovilidad, donde va a llegar quizás a ser más del 50% del parque automotriz, a convertir a Chile en el proveedor del cobre verde u otros metales. Entonces, voy a dejar ya al equipo
Básicamente, lo que nosotros hoy día tenemos que enfrentar es ver cómo generamos un crecimiento, pero sin tener mayor utilización de los recursos críticos. Cómo desacoplar este crecimiento a la utilización de recursos. Y ahí podemos ver Suiza bastante más eficiente que los otros países en términos de su crecimiento, su ingreso y su emisión. Y esto sin olvidar que queremos una mejor calidad de vida para las personas. Por lo tanto, el eje del desarrollo sostenible, también verlo desde el desarrollo humano. Y eso depende, bueno, acá este es un estudio del Better Life Index de la OECD, solamente referencias, si es que lo pueden ahí googlear para ver más de qué se trata. Ahora, el desafío está en que el conocimiento hoy día se duplica en un par de años. Antes se duplicaba en 100 años el conocimiento, hoy día el 90% de los datos nuevos ha sido en los últimos años. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este es parte de nuestro modelo, es plantear estos desafíos de futuro, pero colaborando de forma radical para encontrar esas soluciones a través de la innovación abierta y para finalmente tener un alto impacto. Entonces, de toda la presentación que yo les hice y la introducción que le voy a hacer al grupo, básicamente estos son 12 ejes críticos en los cuales nosotros estamos trabajando y son nuestro corazón de trabajo, donde está el desarrollo sostenible y el desarrollo humano. Y aquí damos vuelta al mapa porque muchas veces vemos a Chile en la parte baja del planeta, pero no sé quién organizó así el planeta, así que nosotros podemos dar vuelta, ponernos al centro y no ser un mero espectador, sino que ser protagonista de todo lo que viene a futuro. Muchas gracias y los dejo con Andrés Peche para que les siga contando de qué se trata. Gracias, Marco. Bueno, no olvidar acá, hola a todos primero. Si tienen preguntas, escríbanos al Twitter con hashtag protagonistasFSH. Vamos a tener un segundito después para contestar esas preguntas en un panel al término de la presentación, de las 3 presentaciones que siguen ahora. Entonces, ¿por qué estamos hablando de desarrollo sostenible o de desarrollo sustentable? ¿Por qué es importante el desarrollo sustentable? Y es muy simple, porque lo que queremos finalmente es que la calidad de vida de las personas que hoy viven en este país mejore, pero que mejore sin arruinar la calidad de vida de las personas que vienen después o de los vecinos. Y eso es fundamental. Entonces, el punto clave acá es que hoy día nosotros estamos viviendo y estamos teniendo una economía que es lineal, es decir, que en la medida que crecemos utilizamos más recursos, y hoy día estamos de alguna manera sobregirados en la Tierra. Si ven este círculo, ven la línea azul que parte ahí en el 1970, a ver si puedo mostrarlo. El año 1970 nosotros éramos capaces, la Tierra era capaz de reciclar o renovar los recursos que nosotros consumíamos en un año. Hoy día, en el año 2018, más o menos al final de julio, nosotros ya consumimos todos los recursos que la Tierra es capaz de renovar. Y ese es el problema, estamos sobregirando la Tierra. Y evidentemente cuando uno gasta más de lo que gana, en algún momento va a quebrar. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar modelos de desarrollo sostenible, es decir, que sean capaces de cambiar la trayectoria, ¿cierto?, o la linealidad del uso de recursos en la medida que vamos creciendo. Y este gráfico es bien importante, quiero que lo lean un poquito en detalle. En este eje está el desarrollo humano, es decir, mientras más arriba tenemos más desarrollo en los países y mientras más a la derecha, mientras más a la derecha tenemos más desarrollo en los países y mientras más arriba tenemos más consumo de recursos medido como las hectáreas por persona, por año, que son necesarias para sostener nuestro estilo de vida. Los países que están ahí arriba son los países que hoy día son ricos, es decir, que tienen un desarrollo humano, un desarrollo avanzado, pero que están consumiendo más de 0,8 hectáreas por persona por año, que es el límite, ¿cierto?, sobre el cual la Tierra no es capaz de renovarse cada año. Entonces, ¿cuál es el punto? Los países ricos, los países que hoy son ricos, siguieron una trayectoria de desarrollo lineal. Fueron consumiendo más recursos en la medida que se fueron haciendo más ricos. Y hoy día están intentando bajar. Y los países que hoy día no son ricos, que son estos de acá, no podemos, y nosotros estamos entre ellos, tener una trayectoria de desarrollo similar a la que tuvieron los países que hoy día son ricos. ¿Por qué? Porque reventamos el planeta.
porque aquí hay mucho más gente. No sé si Marcos pasó muy rápido un gráfico, que la proyección de casi 9,8 billones de habitantes al 2050 había un color amarillo. Ese color amarillo es 8 veces más grande que el color rojo, que era el de los países que hoy día son ricos. Por lo tanto, si nosotros y el mundo en desarrollo aspira a tener patrones de consumo similar a los que tienen hoy día los países ricos, simplemente el mundo no da. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, cambiar esas trayectorias. Ahora, si miramos atrás, porque uno cree que hemos estado acá mucho tiempo, si es que la edad de la Tierra fuese un día, desde que se creó la Tierra, fuese un día, ¿a qué hora creen ustedes que apareció el Homo sapiens? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Más o menos? A las 11 de la noche con 59 minutos y 56 segundos. ¿Ya? Llevamos 4 segundos en la Tierra, 4, y en 4 segundos, en realidad menos de 4 segundos, porque desde la Revolución Industrial han pasado 4,8 milésimas de segundo de este día. En 4,8 milésimas de segundo, nosotros estamos gastándonos los ahorros milenarios del carbono que está almacenado en el petróleo, los fertilizantes que estamos minando, el agua de los glaciares. Estamos gastándonos los ahorros de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos en un segundo, en una fiesta, en un trago de una fiesta, decía alguien ahí. Por lo tanto, si nosotros no somos capaces de revertir eso, la Tierra no va a dar abasto. La Tierra va a seguir, pero nosotros no sé si vamos a seguir. Entonces, ese es el punto. El punto es que si nosotros no cambiamos el modelo de desarrollo, finalmente ese modelo se va a transformar en que no podamos seguir viviendo o seguir mejorando la calidad de vida de todas las personas que merecen una vida digna. Entonces, yo con eso quiero darle el pase a Ulrike Broschek, que nos cuente un poco la perspectiva desde los recursos naturales, ¿cierto? Y desde el ecosistema, desde la mirada del agua. ¿Qué está pasando con el agua en el país, con este cruce, ¿cierto?, entre el cambio climático y el aumento de demanda de agua por el modelo de desarrollo que estamos teniendo? Ulrike. Gracias, Andrés. Ya, entonces, desde la perspectiva del agua, ¿qué es lo que está pasando y llevándolo a Chile? ¿Qué está pasando concretamente con el recurso hídrico en nuestro país? Y es que nosotros quizás no somos un actor muy relevante en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí somos un país muy afectado por los efectos del cambio climático. Y eso en materia hídrica se ve claramente. Aquí les voy a mostrar algunos datos de eso. En el caso de Chile es tanto así que ya han salido muchos indicadores, muchos informes nacionales, internacionales, que indican a Chile como estar dentro de uno de los países de más alto riesgo hídrico en los próximos años. Estamos liderando los rankings con el mayor número de desastres y el mayor gasto a nivel mundial en abordar desastres. Y respecto a los desastres, Chile, de todos estos gastos que nos convirtió en el top 10, subiendo significativamente en ese ranking mundial, un 45% de ese recurso destinado fue para abordar escasez de agua, ¿ya? Y ahí solo un dato sobre los camiones aljibes, que hoy día en estos años, en los 6 años del 2010 en adelante, gastamos más de 90.000 millones de pesos en llevar agua en camión aljibe a comunidades sin agua, sin el recurso. Un 76% de la superficie del país se comenta está bajo condición de sequía, erosión y desertificación. Y cuando uno mira, nosotros hicimos una recopilación importante en el contexto del desarrollo del proyecto de escenarios hídricos 2030, una recopilación de información y análisis con muchas universidades que participaron. Lo que hizo el CR2 de la Universidad de Chile, por ejemplo, con datos satelitales de la NASA, fue ver que efectivamente en los últimos 15 años las precipitaciones se han reducido y vienen con una tendencia clara de reducción a lo largo de todo el país. Y solamente en el altiplano se aumenta las precipitaciones, pero en todo el resto hay una disminución.
Por otro lado, la temperatura también a nivel territorial ha aumentado, o sea, eso genera un montón de efectos, como por ejemplo la evapotranspiración, o sea, las plantas, los cultivos transpiran más agua por el aumento de temperatura y esa mayor transpiración hace que requiera más agua, o sea, se agrava la situación porque consumen entonces también a la vez más agua. Por otro lado, en respecto a, por ejemplo, aquí hay un análisis de glaciares que hizo la Dirección General de Aguas y ha hecho un análisis de variación de glaciares y vemos que de todos los glaciares que se han estudiado en cuanto a variación de superficie, a partir del año 2000 en adelante, todos los glaciares se encuentran en una situación de retroceso. Es decir, su superficie disminuye producto de un derretimiento. Y hay una sola excepción en la región metropolitana, en el glaciar El Rincón, que avanza. Entonces, estos son datos que nos están indicando que efectivamente tenemos un efecto muy importante a nivel de recursos físicos de agua y disponibilidad de esto, producto de los efectos del cambio climático. En términos de desastres, por ejemplo, hicimos un catastro a nivel nacional histórico desde el año 1912 hasta el 2017 para levantar todos los desastres que han ocurrido relacionados con el agua. Y si vemos los 18 años que llevamos de este siglo, ya en términos de aluviones, que son estas grandes lluvias torrenciales, estamos igualando la suma del total de eventos que tuvimos en todo el siglo pasado. Entonces, sí hay un aumento y frecuencia de este tipo de eventos y tenemos que ir mirando estos problemas, cómo los transformamos en oportunidades, ¿ya? Otro dato a propósito de reservas de agua, hablamos entonces de glaciares, hablamos de precipitaciones en términos de agua subterránea, que otras de nuestras fuentes de reservas, analizando también los datos de la Dirección General de Aguas y haciendo un análisis de tendencia junto con Casalac y con UNESCO, vimos que estadísticamente hablando hay una tendencia en más de un 70% de los datos que se analizaron, que se pudieron analizar, más de un 70% de los pozos indican una tendencia significativa a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos extrayendo más agua de la que entra a esos acuíferos. Es como una piscina que finalmente, si vamos sacando más de lo que entra, termina por agotarse. Eso es lo que estamos viendo con estos datos y por lo tanto sí es un tema relevante que considerar. Eso es por el lado del recurso físico. Cuando miramos también desde el consumo, todo este desarrollo productivo que hemos tenido a lo largo de los años y donde nosotros como país somos una economía basada en extracciones, podemos ver en el caso del cobre, de los alimentos, de las plantaciones forestales, cómo ha ido aumentando, ¿cierto?, esta actividad de una manera muy importante. Y por otro lado, podemos ver que todas estas son actividades que dependen fuertemente del recurso hídrico. Y por otro lado también acá se ve, por ejemplo, la tendencia en transacciones y actividad en torno a derechos de agua, que son las que dan la facultad para usar el agua, es que también van en significativo aumento. O sea, hay una relación directa entre el aumento de actividad y también el aumento en el uso del agua. Entonces, todos estos factores que tienen que ver con disminución de oferta de agua, aumento de consumo de agua, dan una suma negativa. Entonces, solamente con estos datos los dejo para iniciar después nuestra conversación de cómo revertimos esta situación. Gracias. Les dejo con... Siéntate con Andrés. Siéntate con Andrés. Es Andrés que va a hablar. ¿Sí? Pero... Sí, ahí sí. Gracias, Ulrike. Ahora, María Eugenia Fernández de la Fundación nos va a contar qué pasa desde la perspectiva del consumidor, de nosotros que estamos aquí y ahí. ¿Ah? Maru, dale. ¿Cómo? Okay. ¿Ahí? Ya. Si no me avisáis. Entonces, un poco tomando la línea que habló Marco, de que somos las generaciones, esta probablemente la que viene, donde el cambio climático tiene mayor efecto y donde todavía podemos hacer cosas, es lo que hoy día nos lleva a pensar
cómo nosotros como personas, como consumidores, podemos aportar a este desarrollo sostenible de Chile. Y yo les quiero pasar 2 mensajes hoy día, en estos minutos, y el primero tiene que ver con información, tomar decisiones informadas. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones, que me compro, que elijo, pero ¿cuánto me informo yo al respecto? ¿Llego y elijo por costumbre? ¿O me preocupo de entender un poco qué hay detrás de cada producto y qué hay detrás de cada decisión de compra? Hoy día, 8 de cada 10 chilenos tenemos smartphones. Probablemente en esta sala todos tengan smartphone. ¿Cuánto de eso tiempo que nosotros le dedicamos al celular estamos usando para realmente informarnos? A través de redes sociales, a través de Google, a través de cuentas. ¿Cuánto de eso realmente nos está aportando en este desarrollo sostenible en nuestro país? Entonces, lo primero que tiene que ver con la información nos lleva también a tomar conciencia. Que eso es lo segundo que yo le quería transmitir, que hoy día tomar conciencia tiene un impacto sobre el país, porque actualmente en el mundo, y volviendo a las cifras, 91% del plástico no se recicla. Yo creo que nadie de acá no ha visto una foto donde hay algún animal en el océano con alguna bolsa, últimamente, que es un tema que ha estado muy en boga, y en Chile no estamos diciendo de eso. Nosotros reciclamos menos del 10% de nuestros residuos. Cada uno de nosotros emite 1,1 kilo de basura al día y de eso, menos del 10% realmente vuelve a ser procesado, reutilizado y dentro del proceso productivo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos conciencia del impacto que estamos generando y si bien hay campañas hoy día, como las del Ministerio de Chao Bolsas Plásticas, que ahora van a empezar a mirar Chao Bombillas y que nos llevan a tomar conciencia de una forma cultural. Lo importante es que de verdad nos cuestionemos qué son las cosas importantes que nosotros estamos haciendo para cambiar esto. Porque si bien las bolsas plásticas son importantes en nuestras vidas, ¿cuántas veces van al supermercado? ¿Cuántas bolsas realmente usan todas las personas? Versus, por ejemplo, una botella de agua que puede ser algo que uno usa todos los días y que uno usa una vez y lo bota diariamente. Tiene un impacto mayor si tú solamente cambias esa botella por una que tú puedas utilizar durante todo el año, mayor que probablemente si tú vas al supermercado 2 veces al mes, lo cual finalmente representaría más de 300 botellas que tú botas. Entonces, tomemos conciencia, tomemos decisiones informadas y reduzcamos desde el origen, prevengamos, tratemos de usar cosas que no solamente se boten después de un solo uso. Repara, las personas que están pensando en carreras de diseño, piensen en estas cosas antes de diseñar, porque si uno lo incluye en la cadena productiva desde antes, más fácil va a ser recuperarlo después. Todas estas pequeñas cosas hacen que nosotros las personas vayamos tomando protagonismo en este desarrollo que queremos para nuestro país. Y la invitación hoy día no es a cambiar radicalmente nuestros estilos de vida y no significa dejar todo botado y hacer un cambio en nuestras vidas, sino que lo que hoy día estamos movilizando es tomar decisiones informadas que tengan un poder de compra donde yo elijo de verdad pensando en qué es lo que hay detrás de cada cosa que yo consumo. Eso, muchas gracias. Gracias. Maru, Uli, las invito a sentarse para conversar un rato. Mientras llega la Uli, nosotros hablábamos un poco del descalabro que estamos causando en el medio ambiente y cómo esto partió en realidad cuando el hombre llega, el Homo sapiens hace unos 200.000 años y en realidad hace 70.000 años cuando empieza a hablar y a coordinarse, ¿cierto? Y cuando se empieza a coordinar, empieza una evolución cultural y esa evolución cultural es muy rápida, el ecosistema no se alcanza a acostumbrar. Y ahí empieza un poco el dominio del Homo sapiens del planeta Tierra y el como, entre comillas y malentendidamente, ganarle a la naturaleza y ganarle a las otras especies. Esa capacidad de coordinarse finalmente hace que el hombre logre cosas
como por ejemplo la revolución industrial, donde acelera el deterioro del medio ambiente, y entonces esa capacidad de coordinarse es la que nos tiene un poco en este desbalance. Ahora, la buena noticia es que esa capacidad de coordinarse también es la que nos puede sacar de este problema en el cual estamos, que es bastante grave. Entonces, después de mostrar este panorama un poquito desolador, ¿cierto? Un poco apocalíptico, a mí me gustaría, Ulrike, que tú nos contaras entonces, o te hago la pregunta, ¿tenemos esperanza? ¿Nos vamos a morir de sed? ¿Vamos a poder doblar nuestras exportaciones de agroalimentos para que así el país tenga más recursos para salud, para educación, para calidad de vida? Mira, ¿Y cómo hacerlo? Sí, claro, era bien apocalíptico el escenario, y en realidad lo que es importante es tener muy claro de que sí tenemos un problema con los recursos, y en particular, digamos, con Moviesto, a ver, ahí, sí, ya. Que tenemos claramente un problema con los recursos hídricos, y que es importante verlo para poder movilizar efectivamente un cambio respecto de cómo manejamos y gestionamos hoy día este recurso. Entonces, nosotros somos súper optimistas porque, ¿lo puedo sujetar? ¿No? Somos bastante... Sí. Ya. Somos muy optimistas porque hemos visto experiencias internacionales muy importantes. Hay referentes como Singapur, como Israel, en Europa, en Estados Unidos, que tomando el tema y coordinando, generando una planificación, un trabajo y un proceso colectivo con múltiples actores, sí lo han logrado, y hoy día han revertido la situación de crisis que tuvieron en su minuto, y se han transformado incluso en países que exportan tecnología, exportan conocimiento en torno a estos temas, y por eso mismo también han llegado incluso a nuestro país. Es muy importante aprender de esas experiencias. No hay que reinventar la rueda, hay muchas tecnologías, hay muchas soluciones, hay acciones que se han tomado que han tenido impactos muy positivos. Nosotros podemos convertir todas estas lluvias torrenciales que tenemos hoy en una oportunidad para recargar, por ejemplo, acuíferos a través de infiltración, ¿cierto? Podemos hacer recargas naturales, recargas artificiales. Hay aguas residuales que, por ejemplo, hoy día estamos descargando en todas las ciudades costeras a través de emisarios submarinos. Son 8.000 litros por segundo de agua que estamos hoy día descargando permanentemente, de agua servida. Estamos hablando de el llenado algo así como 276 piscinas olímpicas por día de agua, y equivale al 10% de la brecha de agua que tenemos. Entonces, si reutilizamos esas aguas, por ejemplo, ahí tenemos una nueva fuente y nos permite descontaminar el mar por estas descargas de agua servida, nos permite ser eficientes en el uso y generar una nueva fuente que puede ser aprovechada y que a nivel internacional se ha probado de una manera muy exitosa. Entonces, tenemos que hacer esa mirada, ver cuál es el conjunto de opciones que responde a los problemas que tenemos en nuestros territorios, ponernos de acuerdo, ojalá mirar el territorio de una manera completa, no desde cada sector, sino que de manera conjunta, y así coordinar los esfuerzos necesarios para implementar esto. Entonces me quedo que sí se puede, pero es un esfuerzo que ninguna persona o organización por sí misma puede llevar a cabo sola, ¿cierto? Se requiere esta coordinación. Oye, Maru, y del punto de vista del consumidor, ¿qué tan fuerte es la fuerza del consumidor para cambiar el curso de la historia? Y tú decías, infórmate, pero ¿cómo me puedo informar? ¿Qué falta para que el consumidor se pueda informar? Porque es complicado, es confuso. Sí. Yo creo que, y en Fundación Chile al final también creemos que el consumidor es un catalizador del cambio sin lugar a duda, y un poco también volviendo a la presentación de Marco, las plataformas que existen hoy día, que son las que incluso están posicionadas como las empresas más grandes, son derivadas del consumidor. O sea, Amazon, por ejemplo, parte haciendo un negocio y lo lleva a otro porque hay un consumidor que exige otros estándares hoy día de hacer cosas más fáciles, rápidas, de tener otra oferta de valor en sí mismo. Pero, entonces, el consumidor hoy día, y dados los avances tecnológicos, tiene un rol clave
en cómo moviliza hoy día el sector productivo a hacer cambios en su forma de producir y en cuanto a cómo les muestra la información, porque efectivamente hoy día el tema de la información es clave, porque está muy repartida, necesita información confiable y hay que trabajar en ello de una manera, como decís tú, sistémica, porque al final necesita que todos se pongan de acuerdo en cómo el consumidor va a entender esto, porque es más difícil. Es más complicado. Sí. Lo quiero juntar con una pregunta que llegó del público, que dice, y lo voy a juntar después con el trabajo que tú estás haciendo en la Fundación. Dice, ¿qué papel juegan las empresas pensando en los objetivos de desarrollo sostenible? Es la pregunta del público y yo la junto como, al final, ¿cómo te ha ido a ti con las empresas cuando uno pide información, la tienen disponible, es prioridad, están embaladas, no están embaladas, lo ven como una amenaza, se están subiendo al carro, no se están subiendo al carro? Un poco de contexto, en la Fundación Chile estamos movilizando una plataforma de transparencia de información donde tú puedas visibilizar atributos de sustentabilidad de un producto. Entonces son las empresas las que hoy día tienen la información de cómo hacen esta producción y su ciclo con un enfoque de ciclo de vida, qué es lo que están haciendo. Y en realidad, honestamente, ha sido súper difícil. Las empresas tienen un camino por recorrer grande, hay muchas que hoy día están haciendo cosas, solo que incluso la información dentro de las empresas está disgregada. Hay un área que ve una cosa, hay otra que ve otra, e incluso el consumidor la ve casi siempre otra área. Entonces, las empresas hoy día tienen un rol importante y yo creo que el consumidor es el que puede movilizar ese cambio, porque es el que al final las empresas escuchan. La regulación ayuda, pero al final es el consumidor es el que moviliza. ¿Y la ley REP, cómo entra acá? ¿Está ayudando, no está ayudando, está distrayendo o es un vector que apunta en la dirección correcta? Yo creo que la ley REP es súper buena porque hace que las empresas... La ley REP, perdón, es la responsabilidad extendida del productor. ¿Sí? Que es la que hoy día las empresas van a hacerse cargo de sus residuos. Desde cuando disponen un producto en el mercado hasta al final. Yo creo que es bueno, yo creo que hace que las empresas se movilicen. Sin embargo, obviamente no todo queda en el reciclaje y en el envasado. O sea, es súper importante que también se consideren otras partes de la producción y la ley REP tiene eso también un poquito del diseño también, lo que yo mencioné un poco en la presentación, que si tú piensas el diseño de un producto en el inicio, pensando en cómo se va a recuperar, tienes costos más bajos, mejor opción, mejores alternativas para recuperarlo después. Y la idea también, por otro lado, es desarrollar este mercado que en el fondo gestione residuos. Pero no solamente es gestionar, sino también es prevenir, evitar, apunta a todos los lados de la cadena. Perfecto. Ulrike, quiero ir ahora aguas arriba en la cadena, ¿cierto? Estamos acá hablando del consumidor, nos vamos a ir a los valles de la producción agrícola o incluso a la cordillera donde se producen los minerales para producir los iPhones que después consumimos. Para que el público un poco entienda, quería que nos contaras un poquito más de la complejidad del agua, porque cuando uno habla de agua, habla de territorio. Y cuando uno habla de territorio, habla de la coexistencia de múltiples sectores productivos, de ecosistemas a proteger, de también la vida de las personas. Cuéntame, ¿cómo es ese nudo y en tu experiencia, cómo se está enfrentando? Wow. ¿Qué pasa, Oda? ¿Ah? Sí, o sea, lo que pasa hoy día es que nosotros tenemos un mercado privado de agua, lo que significa que hemos entregado derechos de aprovechamiento de agua a los sectores productivos para que tengan la facultad para extraer y utilizar el recurso y con eso desarrollar sus actividades productivas. Lo que significa que hoy día cada uno que tiene un derecho puede hacer uso del recurso. Tenemos también una larga tradición de gestión del recurso que está mucho más ligado al agua superficial por lo que se le llaman las organizaciones de usuarios de agua y están en los territorios hoy día distribuyendo y gestionando recursos. Sin embargo, hoy día gestionan el recurso por partes de la cuenca y no de una manera conjunta. Y sabemos que las cuencas y el recurso hídrico, lo que se hace aguas arriba, afecta aguas abajo. Si yo extraigo todo el agua y ocupo todo el agua en las primeras secciones, en las partes más altas de la cuenca,
hacia la costa no llega. Entonces, necesito una coordinación, necesito un trabajo conjunto para asegurar que las diferentes actividades productivas y las comunidades también, más el medio ambiente, se pueden coordinar para gestionar el recurso de una manera sostenible a futuro. Entonces, lo que estamos viendo que esa coordinación hoy día no se está dando. Hay mucho por avanzar en ese tema y hay que entonces asignar un poco la prioridad al agua para que eso se dé. Y ahí yo me tomo de la pregunta sobre cuál es el rol del sector productivo. O sea, dado que tenemos un mercado privado de agua, se genera como una expectativa cruzada. El sector privado espera que el Estado subsidie, que el Estado financie obras, por ejemplo, para acumular aguas, para distribuir las aguas, pero el Estado dice, bueno, pero es un mercado privado. Y por otro lado, el Estado dice, como es un mercado privado, es el privado el que tiene que responder y actuar. Entonces, esta expectativa cruzada que se da genera que al final no se hace nada. O sea, al final no se logra avanzar. Por lo tanto, el sector productivo es realmente quien hoy día, para sostener su actividad presente y futura, tiene que tomar un poco el tema y ver cómo se coordina con los demás dentro del territorio y en esa coordinación también qué oportunidades entrega el territorio. Y ahí es que las aguas residuales de uno pueden servir como una fuente de agua para otro, que la desalinización de agua en la costa puede servir para un sector, la puede pagar otro, y así se pueden generar intercambios, todo el tema de la eficiencia en el uso de recursos. O sea, hay montones de oportunidades, pero eso solamente se puede dar si yo miro todo el territorio y levanto desde ahí también las oportunidades que me entrega este territorio. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, yo diría unos 3 puntos. Lo primero es que llevamos muy poquito tiempo acá en este lugar, muy poquito. Lo segundo es que estamos en un problema en que estamos consumiendo más de lo que ganamos, ¿cierto? Estamos en un desbalance muy grande. Pero lo tercero es que esa misma capacidad del ser humano para llegar a esa situación, esa capacidad de coordinarse, es la que nos puede sacar, y con la inventiva, la innovación y la capacidad de hacer cosas juntos, yo creo que tenemos una esperanza, y no solo una esperanza, sino que, siempre lo decimos en la Fundación, esos desafíos de sustentabilidad que tenemos, más que ser una restricción que nos agobia, es un espacio muy grande de innovación y creación de valor. Así que con eso terminamos y muchas gracias por escucharnos. Nosotros también queremos agradecerle a nuestros conferencistas, les tenemos un significativo regalo. Sí. Gracias. Muchas gracias.